Hola sabatina de la empatía al narcisismo, una iglesia que ama su reflejo en el espejo. Los mensajes en este video son: primero, introducción; segundo, ¿qué es la empatía? Tercero, ¿qué es el narcisismo? Empecemos con la introducción. Buen mensaje. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones del Señor estén en su casa. Amén. Hoy comenzaremos a abordar un tema muy delicado. Hablaremos sobre el papel de la iglesia y cómo se está desempeñando este papel hoy, ¿sí? Antes de comenzar a hablar del tema que nos proponemos tratar, aclaramos que aquí hablaremos de la iglesia que se perdió en el camino, que se alejó de los valores de Cristo. Si su iglesia no practica las prácticas que mencionaremos, no hay razón para entrar en una discusión vana. Sí, hermanos, la intención de este mensaje es advertir a la familia de Dios que huya de estas llamadas iglesias, que definitivamente no son asambleas de santos, sino asambleas de polémicos, usando un término muy eufemístico. El tema de los mensajes será de la empatía al narcisismo, una iglesia que ama su reflejo en el espejo. Leemos la palabra del Señor que está en el 1 Timoteo capítulo 6, versículo 21. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Mira, hermanos, sabemos que hay dos formas de ver la iglesia hoy, en términos del concepto, la definición. Iglesia como eclesia, un lugar donde uno va a congregarse, y la iglesia que debe ser cada individuo que se entrega a Dios. En ocasiones nos referiremos a ambos conceptos. Sin embargo, el foco de nuestro análisis es la congregación, es decir, dicto templo, donde acuden las personas convertidas o que dicen convertirse con la intención de adorar a Dios a través de alabanzas, testimonios y enseñanzas de la palabra, para aprender sobre la moral y ética cristiana, para crecer como personas que fueron elegidas para morar en el cielo. Al menos esa debería ser la función principal del acto de reunión. Un grupo de fieles unido en el propósito de conocer, crecer, madurar en los principios dejados por Cristo. Sin embargo, lo que experimentamos es que cada año la iglesia ha ido dejando las enseñanzas de Cristo por las enseñanzas del cristianismo. Aunque puedan parecer sinónimos, enseñanzas de Cristo y enseñanzas de la religión cristiana, aquí la traeremos como cosas diferentes, porque la primera trata de lo que realmente proviene de Dios, mientras que la segunda proviene de quienes se apropió de los valores de Cristo, interpretan las escrituras muchas veces a su antojo, añadiendo sus propios valores, prejuicios, cosmovisión, una visión particular de lo que sueñan, ven y creen que es de Dios para todos. Y no es raro muchas veces interpretar las escrituras desde sus traumas, mezclándolo todo, transformando toda esta trama en reglas, servicios, miedo y castigo, para luego denominar a toda la obra cristianismo.
Por esta mezcla de enseñanzas controvertidas, muchos enferman y hasta mueren en el vano intento de ser fieles a tales doctrinas que suponen provenir de Dios, cuando en realidad salió del corazón torcido del hombre. Prueba de ello es la infinidad de congregaciones repartidas no solo en Brasil, sino en el mundo. Congregaciones que en su mayor parte nacieron del desacuerdo de las enseñanzas entre sus miembros, que se vuelven irreconciliables. Entonces, como dice el refrán aquí en Brasil, ¿sí? Cada mono en su rama, y el mundo gana una nueva iglesia, un nuevo lugar con lo que su líder cree que es correcto y que a menudo incluye no hablar, visitar o tratar a las personas como hermanos, quienes una vez formaron una iglesia ahora fragmentada como salva en Cristo. En la carta a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 2 a 4, Pablo nos advierte acerca de cómo sería el estado de ánimo de las personas en los últimos días. Serán hombres egoístas, avaros, presuntuosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ímpios, sin amor a su familia, irreconciliables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos de los buenos, traidores, temerarios, altivos, amadores de los placeres más do que a Dios. Lo extraño de todo esto es que muchas veces al leer estas palabras pensamos que serían los de afuera, no los que gritan a los cuatro vientos que su vida ha sido entregada a Cristo. ¿O será? Estas personas no pocas veces se convierten en rivales que se disputan entre sí e incluso llevan tales disputas a las redes sociales con calumnias, difamaciones, juicios seguidos de sentencia a las personas que se oponen a sus ideas. Las misericordias del Señor siempre están condicionadas a aquellos que creen ciegamente que tienen la verdad real, y lo que queda para el resto de los mortales es el fuego abrasador del infierno. Porque para tales Dios es solo el fuego que consume. Misericordia. Estas personas, hermanos, ponen en la boca de Dios lo que quieren sin ninguna vergüenza. Hay una facilidad de usar la expresión Dios dijo para dar peso a sus enseñanzas que irónicamente sirven para tal, según la verdad del Eterno, el verdadero Dios, y no ese Dios creado por el ego inflado de muchos líderes religiosos, quienes en lugar de seguir el ejemplo de Cristo, conduciendo a las ovejas a verdes pastos, las conducen al lugar infame que ha ido arrojando a tantos con tales enseñanzas. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo nos dice: pero esos otros solamente predican a Cristo por ambición egoísta, sin sinceridad, imaginando que pueden aumentar los sufrimientos causados por esas cadenas mías. Sin embargo, ¿qué importa? Lo importante es que en todo caso, ya sea por motivos ulteriores o por razones nobles, se está anunciando a Cristo. Cuando leemos estas palabras, podemos pensar que Pablo no le importaba el carácter, la falta de conocimiento de Dios de los que enseñaban, quien predicó sobre la vida de Cristo. Sin embargo, eso no se corresponde con la verdad. Para el apóstol, cuando llevaran a cabo tales enseñanzas, la predicación daría a conocer el nombre de Jesús, y aunque algunos oyeran y siguieran a estas personas sin confirmar la verdad, habría otros que comprobarían y conocerían en efecto la verdad acerca de Cristo.
Es posible que alguien predique sin declarar alguna verdad. Es imposible. Desgraciadamente, tales enseñanzas solo engañan a muchos porque nacen de la verdad y se alejan de ella por el camino. Pablo no se regocijaba en el mal camino y en el error de cómo enseñaban, sino que las personas que realmente querían conocer al Señor, que querían tener intimidad con Él, usarían tales enseñanzas como un disparador para iniciar el camino y no como el objetivo en el descanso final. Entonces, hermanos, sabemos que las adiciones personales a las escrituras que partieron de interpretaciones corruptas han sido la base del desapego de la iglesia de su verdadero propósito. ¿Y qué propósito es ese? Rendir homenaje a Dios a través de alabanzas, testimonios, predicaciones, enseñanzas, con estos desarrollar como congregación los atributos de Cristo en el carácter de cada creyente con la intención no solo de su crecimiento personal, sino de la sociedad en la que la iglesia se encuentra. La iglesia se inserta para que esta sociedad se convierta en un mejor lugar para vivir para todos. Antes de profundizar en este paso de la empatía al narcisismo, profundizaremos en los conceptos y características de esas palabras empatía y narcisismo. Pero continuaremos con este mensaje en otra oportunidad. Vamos juntos a entender el peligro de la iglesia que ha pasado de ser empática a ser narcisista. Continúa con nosotros en esta enseñanza todos los sábados. Amén, hermano. Parte 2. ¿Qué es la empatía? En la última clase hicimos una introducción sobre el tema que abordaremos de la empatía al narcisismo, una iglesia que ama su reflejo en el espejo. Hoy vamos a hablar de la empatía, pero pastora, ¿qué es la empatía después de todo? Mira, hermanos, leamos la palabra del Señor que se encuentra en Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Mire, hermanos, según la palabra del Señor, si nosotros hicimos a los demás todo lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, estaremos cumpliendo toda la ley y los profetas. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver con la empatía. ¿Y qué es la empatía? Mire, hermano, la empatía es la capacidad psicológica de proponer sentir lo que otra persona sentiría si estuviéramos en la misma situación vivida por ella. Es tratar de comprender los sentimientos y las emociones, como si fuéramos nosotros los que estamos en la situación, tratando de experimentar lo que siente otro individuo y lo que nos gustaría obtener o no en esa posición, poniéndonos en el lugar del otro, tratando de asimilar su perspectiva y no la nuestra como agente, actor de esta experiencia y no mero espectador o actor de reparto. Podemos tratar a ese otro de una forma mucho más respetuosa. Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprenderlo emocionalmente, nos acercará emocionalmente al tipo de amor de Dios que Dios quiere que tengamos y que menciona en Mateo en capítulo 7,
Versículo 12, ¿sí? Así que en todo traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Y en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, también nos dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre una multitud de pecados. Cuando podamos elegir, ejercitar, practicar, ofrecer ese tipo de amor, seremos empáticos. Es decir, nos pondremos en los zapatos de la otra persona con tranquilidad. Porque además de mostrar verdadero amor por esa persona, también estaremos mostrando amor a nuestro Dios, como está en Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, que nos dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Estar, hermanos, dispuestos a permitirnos entrar en contacto con una sensación que no es la nuestra, hará que nos olvidemos de nuestros problemas e incluso podamos verlo desde fuera y volver más fuerte para afrontarlos. Puedes decir que sientes simpatía, compasión, pero ponerte en el lugar del otro es demasiado para ti. Muchas personas piensan que están siendo empáticas cuando solo están siendo comprensivas porque sienten lástima por la persona. Bueno, simpatía no es empatía. La simpatía es la afinidad entre dos o más personas por la similitud y proximidad de sentimientos y pensamientos. Y eso está bien, pero no es empatía. La simpatía se queda corta, ya que extendemos la compasión solo a los nuestros. Ahora, si tienes compasión, ¿sabías que la compasión es empatía en acción? Tener compasión es compartir el sufrimiento del otro. Eso no significa aprobar sus razones, ya sean buenas o malas. Tener compasión, empatía, es no tener indiferencia ante el sufrimiento de nadie, aunque no tengamos afinidad con la persona que se nos presenta en su situación adversa. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 34, podemos leer Jesús mostrándonos esto en la práctica. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Mira, hermano, Jesús se compadeció. O sea, es decir, Jesús tuve empatía por aquellos ciegos. A pesar de ser visto como un atributo único, el autor Daniel Goleman, referencia líder en inteligencia emocional, ha identificado 3 tipos distintos de empatía. Primero, empatía cognitiva. ¿Qué es empatía cognitiva? Comprender el punto de vista del otro. Empatía cognitiva es la capacidad de comprender el punto de vista de la otra persona. Hace referencia a la idea más popular de la empatía, relacionada con ponerse en el lugar del otro. Es la capacidad de comprender los sentimientos de otra persona y lo que puede estar pensando. También se le puede llamar toma de perspectiva y es útil para negociar o motivar a otros. Ese tipo de empatía también es muy efectivo para desarrollar buenos comunicadores porque la percepción de los demás ayuda a las personas a buscar formas más eficientes de transmitir sus mensajes. Segundo, empatía emocional. Capacidad de sentir lo que siente el otro.
Compartir los sentimientos del otro, también llamada empatía afectiva, implica compartir sentimientos con otra persona, creando una conexión emocional. Paul Ekman define ese tipo como un sentimiento de contagio emocional donde te sientes físicamente con la otra persona. Según explica, la empatía emocional hace que alguien se sintonice con el mundo emocional interior de otra persona, siendo uno de los tipos de empatía que suelen ser más difíciles de desarrollar, ya que implica el autoconocimiento y la autorregulación emocional. Tercer, preocupación empática, la capacidad de sentir lo que el otro necesita de ti. Darse cuenta de que el otro necesita ayuda y estar disponible. En el último tipo de empatía, la comprensión y la conexión se convierte en acción. Después de comprender la situación de alguien y compartir sus sentimientos, los empáticos se sienten motivados a ayudar. Ese tipo de empatía también se llama preocupación empática. Primero, te identificas con cómo se siente el otro. Luego, te sientes como él. Y por último, ofreces ayuda si es necesario. Hermano, este proceso permite que la persona empática sea capaz de sentir el dolor del otro como si le sucediera a sí mismo, manteniendo el control de sus propias emociones, lo que en consecuencia le permite tomar buenas decisiones y brindar la ayuda necesaria a las personas con quien está interactuando. Las personas empáticas son capaces de escuchar sin pretender responder, solo para conocer a quienes las rodean. No siempre les interesa tener razón, porque saben que todos tienen una historia. Esta es una habilidad social muy útil para llevarnos bien con nuestros entornos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos empatía, sabemos ponernos, casi que no sale, sabemos ponernos en el lugar del otro, sabemos comprender sus angustias y problemas, sabemos comprender sus sentimientos, todo esto desde la perspectiva del otro, según sus valores y creencias. Lo contrario ocurre con el individuo que no tiene empatía. La falta de empatía comienza en la infancia y se relaciona con la falta de límites y el egoísmo y puede evolucionar hacia el narcisismo. Una persona con poca empatía es incapaz de comprender una situación desde un punto de vista diferente al suyo propio. Incluso si otras personas involucradas explican la situación desde otra perspectiva, este individuo difícilmente lo entenderá. Para la persona sin empatía, la única víctima de la circunstancia siempre es el mismo. El dolor del otro es siempre invalidado por esta persona, porque la distancia que mantiene en relación con las situaciones adversas de la vida de los demás le impide validar otra cosa que no sean sus propias experiencias. La psicóloga e especialista Brené Brown dice que se necesita mucha práctica, tanto para ofrecer como para recibir empatía, y que cuando una persona recibe empatía es posible comprender los beneficios y la importancia de ser escuchado y aceptado, y también comprender la fuerza y el coraje necesaria para ser vulnerable y compartir la necesidad de recibir empatía en primer lugar. Además, cita 4 atributos para empezar a ejercer la empatía. 1. Tomar perspectiva, es decir, estar dispuesto a ver el mundo a través de los ojos del otro, renunciando a las propias visiones. 2.
No juzgar. Abstenerse de comentarios que invaliden la experiencia del otro o que lo hagan sentir mal, como esto no es nada o no sé por qué estás tan molesto por eso. 3. Reconoce las emociones. Mira dentro de ti y recuerda cómo es tener el sentimiento que siente la otra persona. 4. Comunicación. En lugar de tratar de apuntar un lado positivo a la situación, demuestre que comprende por lo que está pasando el otro y valide sus sentimientos y experiencia. Las frases recomendadas son: lamento que estés lastimado, ha pasado por esto y es horrible, o parece una situación complicada, cuéntame más. Hermanos, la experta en psicología Diana F. Broto dice: desarrollar empatía es crucial para nuestro bienestar emocional. Además, al ponerse en el lugar del otro, tendremos mejores relaciones interpersonales. Sentirse comprendido no es solo una necesidad humana básica, también es la forma en que nos conectamos, ayudamos y apoyamos unos a otros. Si no podemos reconocer que alguien está sufriendo, ¿cómo podemos apoyarlos? Si no somos capaces de aceptar y empatizar con nuestras propias emociones, es difícil estar ahí para las personas que nos rodean. Y por esa razón, la empatía es crucial para nuestra interconexión. Otro obstáculo para expresar una empatía auténtica es la tendencia a creer que somos responsables de hacer sentir mejor a otras personas, especialmente a las que amamos. Imagínese si las emociones de todos los demás fueran nuestra responsabilidad. Nos sentiríamos abrumados. La empatía no nos pide que nos hagamos responsables de los sentimientos de otra persona. No, hermano, es la capacidad de estar verdaderamente presente y mantener un espacio seguro para que los demás sientan plenamente sus propias emociones. Por lo tanto, son capaces de entender su experiencia. Desarrollar la empatía nos permite un mayor bienestar emocional y mejores relaciones. Además, puede ayudar a mantener nuestra salud psicológica y que favorece un mayor autoconocimiento. Todo esto demuestra cómo es importante la empatía. Consejos para practicar la empatía. Trabajar para escuchar a las personas sin interrumpir. Preste atención al lenguaje corporal y otros tipos de comunicación no verbal. Trate de entender a las personas, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Haz preguntas a las personas para aprender más sobre ellas y sus vidas. Amén, hermano. Empecé por eso. Oremos. Oro para que la iglesia, líderes y seguidores se vuelvan uno, partiendo el pan, cantando y orando juntos, pero también por la parte social que toca a la comunidad circundante, que todos tengan empatía unos para con otros. Hoy hablamos más profundamente sobre la empatía. En el próximo sábado hablaremos sobre el narcisismo. Continúa con nosotros en esta enseñanza todos los sábados. Hasta la próxima. Parte 3. ¿Qué es el narcisismo? Hoy volveremos a nuestras clases sobre la iglesia narcisista, ¿sí? La clase pasada hablamos de la empatía, hoy hablaremos del narcisismo. Leamos la palabra del Señor que se encuentra en Proverbios capítulo 16 y versículo 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Hermanos, antes de hablarnos sobre el concepto del narcisismo,
contemos la historia que condujo al concepto, ¿sí? Ese concepto nació en la antigua Grecia, que tenía un nombre tan hermoso que se dejó llevar por su belleza, despreció a varias chicas y se enamoró de sí mismo. El joven pasaba horas y horas admirando su reflejo en el espejo o donde pudiera verlo. Cuenta la leyenda que murió de hambre y de sed al borde de una fuente donde se contemplaba en la eterna urgencia de tocar a esa criatura que tanto amaba, que es él mismo. ¿Tu nombre? Narciso. El mito de Narciso es el narrado por el poeta romano Ovidio en su obra Metamorfosis. Este mito nos enseña que una persona vuelta hacia a sí misma al extremo puede llevar al colmo de la vanidad, del egoísmo, que de la falta de empatía. Y que daña esta falta de empatía tanto para quien no la tiene como para quien convive con estas personas. La arrogancia y el orgullo de Narciso lo llevaron a amarlo de manera extrema, lo que lo llevó a la incapacidad de extender a los demás cualquier tipo de amor que no reflejara su propia imagen. Para él, lo que era diferente, lo que no era Narciso, era una amenaza. Del mito nació el término narcisismo y todos aquellos que se comportan como Narciso, narcisista. Una persona narcisista expresa un alto nivel de egoísmo, vanidad, arrogancia y orgullo. Y el resultado de estos combos es una persona que ve todo desde la perspectiva de cómo le afectará. La otra no es más que un suministro, es decir, alguien que puede proporcionar todo lo que necesita el narcisista. De lo contrario, queda descartado. Para un narcisista es imposible tener empatía porque su única perspectiva es egocéntrica, todo por su propio bien. Todas las personas que pueden pulir su ego, hacerlo genial, será acepto en tu círculo íntimo. Los narcisistas sobreestiman sus habilidades y exageran sus logros. Se creen superiores, originales o especiales en detrimento de los demás. ¿Qué significa eso, hermano? El valor de narcisista, tus logros implican subestimar el valor y los logros de los demás. Todo lo que pertenece al otro es inferior. Están preocupados por fantasías, por la ilusión de grandes logros, por ser admirados por su inteligencia o por su abrumadora belleza, por tener prestigio e influencia o por experimentar un grande amor. Por ellos siempre buscan relacionarse únicamente con otros individuos tan especiales y talentosos como ellos. Y toda esta red de relaciones con personas extraordinarias se utiliza para apoyar y mejorar su autoestima, que al contrario de lo que demuestra es baja. Como el narcisista necesita ser admirado, su autoestima depende de la consideración positiva de los demás y por lo tanto es muy frágil. Todo narcisista alberga una preocupación por lo que la gente piensa de él. Ella valora su imagen social, por lo que a menudo mira a su alrededor para ver qué piensan los demás de ellos y evaluar que también lo están haciendo. Al narcisista no le gusta que lo critiquen ni fracasa, lo que lo hace sentirse humillado y derrotado. Cuando esto sucede, responden con ira o desprecio o pueden contraatacar violentamente. O si las personas involucradas con él tienen suerte, el narcisista
puede retirarse y aceptar la situación externamente en un esfuerzo por proteger su sentido de importancia personal, de grandiosidad, evitando situaciones en las que podrían fallar. Hermanos, en psicología el narcisismo es visto como un amplio espectro de condiciones que van desde lo normal hasta lo patológico. En la Biblia, la naturaleza pecaminosa que habita en todo ser humano se nutre cuando nuestro foco se vuelve totalmente al yo, el ego de cada uno de nosotros. Esta atención es exagerada hacia uno mismo también se conoce como egocentrismo. Como seres humanos, todos nacemos con una buena dosis de egocentrismo fundamental para la supervivencia. Sin embargo, con el paso de los años, la madurez aleja al individuo del centro de sí mismo hacia lo colectivo, donde toma conciencia de sí mismo y del otro y de uno mismo y con el otro. En la vida adulta, si este egocentrismo no disminuye y el individuo adulto persiste en mantener su relación con los demás como un niño, como que hace todo narcisista y egocéntrico, esto impedirá su crecimiento personal y relacional. Mirando el punto de vista psicológico, que aquí camina con valores bíblicos, la persona narcisista utiliza mecanismos de defensa para proyectarse de manera ideal, modelo de perfección para que no tenga que enfrentarse a sus propios errores, pecados o fallas, estado caído. La psicología define tales características como personas que tienen rasgos narcisistas y personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista. Básicamente, los rasgos y las personalidades se diferencian porque es más intenso y muy difícil de cambiar las personalidades. El comportamiento errático del individuo narcisista, como la arrogancia, el orgullo, la vanidad, la envidia, la inmadurez, la manipulación, la falta de empatía y su visión distorsionada de la grandiosidad, se pueden cambiar con la ayuda de un profesional de la psicología, si están en el campo de los rasgos. Pero si se trata de una personalidad narcisista, difícilmente habrá cambio, muy raro. Desde el punto de vista bíblico, toda esta gama de características es causada por el orgullo, que es pecado. En el libro de Proverbios, que leemos en capítulo 16 y versículo 18, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Toda persona, hermana, narcisista está claramente en desobediencia a estos mandamientos. El orgullo hace que el individuo crea que no necesita un salvador, perdón o pedir perdón. Siendo eso este último pidiendo perdón, se le da crédito, servirá, porque estas personas se creen especiales, buenas, desinteresadas, están ciegos a su propia responsabilidad por el pecado, por el proceso de mejorar sus valores. Después de todo, son geniales. El individuo narcisista, orgulloso, esconde el pecado y vive con una máscara, mientras que la palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento a través de la verdad, sacando todo a la luz y
quitando las máscaras. El narcisista, especialmente el patológico, es peligroso porque no solo conduce a la destrucción, sino que llevará a muchos por el mismo camino para satisfacer sus intenciones egocéntricas. Estos asuntos de la carne, es decir, el narcisismo, también se trata en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 5. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos frutos para muerte. Una persona que reconoce sus faltas y se deja moldear por las Escrituras no vive en pecado, vive hasta convertirse en esclava de la justicia en la medida en que se deja convencer por el Espíritu Santo para un verdadero proceso de transformación y santificación de su vida. Una persona transformada por el Espíritu Santo tiene una óptica, una perspectiva espiritual y no carnal, es decir, humilla su propio yo por el bien del gran yo soy, que es Dios. Se entrega al Señor. Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 34 dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se negue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Luego llamó a la multitud. Él dice eso. Aceptamos los valores de Cristo, mas nos involucramos en el proceso de santificación y, en consecuencia, en los rasgos del narcisismo y todas sus implicaciones. Para cerrar, hermanos, por hoy leamos Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Por tanto, os digo, hermanos, vivan por el Espíritu de Dios, ¿sí? Amén. Queridos hermanos, hoy abordamos más profundamente sobre el narcisismo y el próximo sábado comenzaremos a hablar sobre las desviaciones de la iglesia hacia el narcisismo, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.